Muy bien, ahora vamos a trabajar la parte práctica de ecuaciones. Vamos a resolver ecuaciones, pero para ello te vamos a dar algunas pequeñas recomendaciones, algunos pequeños tips para que tú sepas por dónde empezar. Lo primero, en la parte inicial, debes de tener en cuenta el orden de las operaciones. Entonces, como número uno, tienes que ver el orden de las operaciones. ¿Ya? El orden de las operaciones. Aquí vamos a ver dos partes. La primera es los símbolos de agrupación. Los símbolos de agrupación. ¿Ya? Cómo es que vas a ir encontrando algunos símbolos y por dónde empezar. Según el orden por lo cual vamos a empezar a resolver los problemas, nos dicen de que debemos empezar primero por las paréntesis, luego ir a los corchetes y por último terminar o concluir con las llaves. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Nos va a quedar paréntesis, corchetes y por último nos va a quedar las llaves. ¿Ya? Ese va a ser el orden de agrupación de los factores en los cuales nosotros tenemos que seguir. Y lo segundo, en cuanto al orden de las operaciones, tenemos que ver las operaciones matemáticas, ¿ya? Las operaciones matemáticas, que también siguen un orden. No podemos empezar por cualquier lado. Entonces, ¿cómo empezamos a resolverlas según la ley de las operaciones matemáticas? Nos dice que en primer lugar tenemos que empezar a resolver la potencia. Luego sigue la división. Continuamos con la multiplicación. Luego la suma. Y por último la resta. Es decir, primero a elevado a la n. Luego a entre b, división. Luego a por b. Luego a más b. Y por último a menos b. ¿Ya? Entonces ya hemos visto acá las operaciones, el orden de las operaciones. Una vez que ya hemos visto el orden de las operaciones, tenemos que pensar en reducción de la ecuación. Para ello debemos de ver si la ecuación es de primer grado, ¿no? Tenemos acá si es de primer grado, si es de segundo, si es de tercero y así sucesivamente. Si es de primer grado, tú tienes que llegar a esta expresión, a x más menos a va a ser igual que 0. Si es de segundo grado, vas a llegar a x más menos a por x, ya sea más o menos b, igual a 0. Si es de tercer grado, vas a llegar o tienes que llegar a esta expresión, x más menos a por x más menos b por x más menos c igual que 0. ¿Ya? Una vez que tú has llegado a cualquiera, y así sucesivamente, porque acá puede haber de cuarto grado, de quinto grado, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que tú has llegado a estas expresiones, que en realidad es una factorización de los términos de una ecuación algebraica, tú vas a igualar cada uno de los términos a 0. En el primer lugar, bueno, ya está igualado, ¿no? Y acá podemos deducir que x, supongamos, ¿no? Nos quedó x menos a igual que 0. Entonces tú de aquí deduces que x por transposición, el menos va a pasar a sumar y te va a quedar a. Aquí ya está prácticamente su primera o su única raíz, porque en el primer grado tiene una sola raíz. ¿Qué nos pasa en la ecuación de segundo grado? Tiene dos términos que se están multiplicando. Entonces, cada uno de ellos los vas a igualar a 0. Entonces tú dices acá x, supongamos, ¿no? Te quedó x más
a, lo igualas a 0, también el x, supongamos que te quedó menos b, también lo igualas a 0. Esto es un ejemplo de esto de acá. Puede ser x menos a y acá puede ser x más a. Es un ejemplo. Entonces, por transposición, aquí te va a quedar que x es igual a menos a. Y aquí el x te va a quedar que x es igual a menos pasa con más b. Entonces, como ves, ya tienes aquí las dos raíces. Y así vamos a continuar con una ecuación cúbica y así sucesivamente. Y por último, lo que tú tienes que recordar, bueno, aquí tenemos nuestro conjunto solución, ¿no? El conjunto solución, recuerda que es la unión de las raíces, la unión, en este caso tienes menos a y tienes b, ¿no? Aquí el conjunto solución es único porque es de primer grado, el conjunto solución es a, ¿no? Bueno, y por último, la tercera parte, para poder resolver una ecuación, tienes que recordar dos teoremas. El primero es el teorema, que ya lo hemos visto, y ahorita lo hemos tocado, teorema de transposición. Y por último, el teorema de cancelación. Estos dos teoremas los tienes que tener siempre en cuenta para que puedas resolver con satisfacción una ecuación algebraica. Muy bien, entonces dicho eso, esto es todo lo que tú tienes que recordar para que puedas resolver las ecuaciones. Muy bien, ahora acá tenemos este ejercicio, esta ecuación, tenemos x menos 2 multiplicado por x menos 4 es igual a 5x multiplicado por x menos 4. Muy bien, entonces acá, si tú lo ves, podemos decir acá tenemos un término que se repite en ambos lados, que es el x menos 4, lo podemos simplificar por nuestro teorema de cancelación, pero si hacemos eso estamos eliminando una raíz y no podemos eliminar una raíz. Entonces lo que vamos a hacer acá es pasar todo hacia la parte izquierda para que nos quede acá el 0. Entonces decimos x menos 2 por x menos 4 está sumando, va a pasar a restar menos 5x por x menos 4. Y acá me queda ya el 0. Tengo que igualarlo a 0 para poder seguir disminuyendo, seguir reduciendo esta ecuación. Ahora sí, vamos a sacar este término semejante que es el x menos 4. En otras palabras, estamos factorizando. X menos 4 por... Ya saqué acá el x menos 4, entonces acá me va a quedar x menos 2. Ya al sacar aquí al x menos 4 nos va a quedar menos 5x. Y ahí está ya prácticamente reducida, factorizada la expresión. Seguimos reduciéndola. Entonces decimos acá, x menos 2 no se puede reducir. ¿Por qué? Porque no tienen términos semejantes. Entonces le quitamos el paréntesis y nos va a quedar x menos 2 menos 5x. Todo esto es igual a 0. Vamos a sacar términos semejantes acá, reducir x y 5x, entonces decimos x menos 5x nos va a quedar menos 4x menos 2. Todo esto igual que 0. Ahora sí bajamos esta otra parte que está multiplicando x menos 4. Entonces miren, aquí ya tenemos prácticamente dos términos, la multiplicación de dos términos. Entonces, recuerden que en la primera parte hablábamos acerca de cómo tenemos que reducir a la multiplicación de dos términos y para ello cada una de los términos se tiene que igualar a 0. Es decir, vamos a decir x menos 4 es igual que 0 y menos 4x menos 2 también va a ser igual que 0. Recuerda, ambos términos teníamos que igualarlos a 0 para sacar su raíz. Por transposición vamos a decir de que menos va a pasar aquí a más. Aquí el menos 4
El menos va a pasar con más, me va a quedar 2. Y el menos va a pasar, que está multiplicando, va a pasar a dividir al 2, menos 4. Ojo, cuando tenemos ya sea el numerador o denominador negativo, ese signo menos tiene que ponerse en la parte de en medio de la fracción. Entonces nos queda acá menos 2 cuartos. Esto lo podemos simplificar y nos va a quedar 1 y nos va a quedar acá el número 2. Bien, entonces ahora sí vamos a tener ya las dos raíces de la solución. Tenemos la primera raíz, que sería x es igual a 4 y x es igual a menos un medio. Entonces decimos finalmente que nuestro conjunto solución va a ser igual a ¿qué? A 4, menos un medio. Bien, eso es todo, chicos. Muy fácil y muy sencillo. Muy bien, ahora tenemos este segundo ejercicio, esta segunda ecuación, pero acá, como tú te puedes dar cuenta, únicamente tenemos paréntesis, no tenemos corchetes ni tampoco llaves. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde debemos de empezar? Entonces, si tú te das cuenta, tenemos paréntesis que van saliendo uno a otro, y lo que tú tienes que hacer es hallar el paréntesis que contenga a la menor expresión. Ejemplo, aquí tenemos un x más 1, que esa es una expresión mínima, comparada para 3 menos 2, que tiene una expresión más grande. Entonces, lo primero por donde debemos de empezar es por la expresión menor. Es decir, vamos a arrancar de la expresión menor en primer lugar, luego seguimos por la expresión en segundo lugar, que es más grande, seguimos por la tercera expresión más grande y así sucesivamente, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a empezar. Tenemos aquí x más 1 que no podemos reducirla a esta expresión porque no tiene términos semejantes. Entonces aquí el 2 está multiplicando, vamos a multiplicar a toda la expresión y decimos menos 2 por x nos va a quedar menos 2x. Menos 2 por más 1 me va a quedar menos 2. Y nos queda aquí el 3. Como ven, ya hemos eliminado un paréntesis. Y bajamos el número 2. ¿Ya? Seguimos. Vamos a bajar nuevamente aquí el 2 y vamos a reducir esta expresión porque sí hay términos semejantes. Tenemos el 3 y tenemos el 2. 3 menos 2 tenemos 1 y menos 2x. Aquí ya no podemos reducir esta expresión porque no tiene términos semejantes. Aquí el menos va a pasar a multiplicar a toda esta expresión y decimos menos por más 1, menos 1. Menos por menos 2x me va a dar más 2x. ¿Ven? Aquí ya prácticamente hemos eliminado los dos paréntesis y ahora vamos a proceder a reducir con términos semejantes. 2 menos 1, 1 más 2x. Ya prácticamente aquí hemos reducido a la mínima expresión esta primera parte. Vamos ahora con la segunda parte. Recuerden que tenemos que empezar por el paréntesis que contenga a la más pequeña expresión. Aquí está 3 más 2x. No podemos reducirla porque no tiene términos semejantes. Para quitar el paréntesis multiplicamos por el menos. Menos por más 3, menos 3. Menos por más 2x, menos 2x. Y bajamos aquí el x y ya eliminamos el paréntesis más pequeño. Vamos a reducirlo porque tenemos términos semejantes aquí, entonces decimos x menos 2x menos x menos 3, ahí está, y el 2 está afuera. El 2 está multiplicando esta expresión, entonces vamos a multiplicar 2 por, ojo, aquí es más 2 por menos x me va a quedar menos 2x más 2 por menos 3 menos 6. Y como ven, ya prácticamente se redujo todo este paréntesis grande con su expresión. Ahora bajo acá el 3x, ya lo he ido bajando,
Entonces me va a quedar 3x menos 2x, me va a quedar x menos 6. Como ven, ya ahora tenemos una igualdad un poco más simple y vamos a pasar las variables a la izquierda y las constantes a la derecha. Entonces decimos 2x más x va a pasar por transposición con menos x igual a menos 6. El más 1 va a pasar con menos 1. Entonces decimos 2x menos x me va a quedar x solo. Menos 6 menos 1 menos 7. Entonces esta es la solución del ejercicio dado. Bien, tenemos acá un ejercicio que nos dice, vamos a ver, el ejercicio número 3 nos dice x menos 1 entre 4 menos x menos 5, todo eso entre 36 menos, igual x más 5, todo eso dividido entre 9. Bien, entonces como ustedes pueden ver, son 3 fracciones y nos pide hallar la solución de esta ecuación que tiene la forma de fracción. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es ver de que para simplificar estas fracciones tenemos que o bien sumarlas o restarlas para poder reducirlas a su mínima expresión. Para ello necesitamos que todas estén ubicadas dentro de un solo lado de la ecuación. Entonces este término que es el segundo y este es el primero, este segundo vamos a pasarlo aquí al primer término. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría x más x menos 1 cuartos menos x menos 5 entre 36. Esta fracción tiene signo positivo, va a pasar con signo negativo menos x más 5. Todo eso entre 9 es igual a, como ya pasé acá, ya no me queda nada, entonces va a ser igual a 0. Ahora sí ya tengo todas las fracciones en un solo lado de la ecuación. Entonces, al tener ya aquí a 3 fracciones cuyos denominadores son constantes, vamos a proceder a sacar el mínimo común múltiplo de estas 3 fracciones para poder reducirlas. Entonces decimos el mínimo común múltiplo de estas 3 fracciones son, ¿de quién? De 4, de 36 y de 9. El mínimo común múltiplo de esas 3 fracciones. Para ello hay que recordar que para sacar el mínimo común múltiplo tengo que dividirlo, si se puede, entre los factores primos. Factores primos. Bien, ¿cuáles son esos factores primos? Tengo el 2 como factor primo, el 3, tengo el 5, tengo el 7, tengo el 11 y así sucesivamente. Entonces vamos a empezar sacando el mínimo común múltiplo de 4, de 36 y de 9. Bien, entonces hago acá mi raya, mi línea, para empezar a dividir entre los números, entre los factores primos. Voy a empezar con el primero, que es el número 2. ¿Alguno de estos números será divisible entre el primer factor primo 2? Sí, por supuesto, porque el 4 tiene mitad, tiene divisible entre 2. Entonces decimos mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 36, 18. 9 tiene mitad, no, lo dejamos igual. Seguimos. ¿Podremos seguir sacando la mitad? Por supuesto. Mitad nuevamente, 1. Mitad de 18, 9. Y 9 no tiene mitad, lo volvemos a copiar igual. ¿Podemos seguir sacando mitad? Ya no, porque el 9 es impar, no tiene mitad. Seguimos con el segundo factor primo, el número 3. ¿Tendrá tercia el 9? Por supuesto que sí. Entonces decimos tercia. Tercia de 9, bueno, acá hemos ya concluido. Tercia de 9, 3. Y aquí también 3. ¿Podemos seguir sacando tercia? Por supuesto que sí. Tercia nuevamente. Y decimos tercia de 3, 1. Tercia de 3, 1.
Muy bien, entonces ahí ya tenemos los 4 factores primos que han dividido a los denominadores. Entonces decimos, nuestro mínimo común múltiplo va a ser igual a la multiplicación de todos estos factores primos. 2 por 2 por 3 por 3. Entonces nuestro mínimo común múltiplo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Ya tenemos nuestro mínimo común múltiplo. Bien, entonces ahora sí vamos a resolver estas 3 ecuaciones que ya tenemos todas acá en el lado izquierdo. Decimos que nuestro mínimo común múltiplo va a ser nuestro nuevo denominador. ¿Ya? Va a ser nuestro nuevo denominador. Entonces decimos acá 36 y aquí va a ser igual a 0. Decimos 36 entre 4, 9 por x menos 1. 9 por x menos 1. Menos 36 entre 36, 1 por x menos 5, x menos 5. 36 entre 9, 4 por menos x más 5. Entonces nos quedaría menos 4 por x más 5. Ahí está ya dividido y luego multiplicado. Recuerden, esto está en nuestro video de racionales y fracciones para segundo año de secundaria. Cómo sumar y restar fracciones. Bien, ahora sí. Entonces miren, acá tenemos este 36 como denominador de esta fracción. Y como es una constante, vamos a pasar a multiplicar por el teorema de transposición. Vamos a pasar a multiplicar al 0. Entonces 36 por 0 nos va a dar 0. Todo número multiplicado por 0, recuerden que es 0. Entonces arriba nos va a quedar 9 por x menos 1 menos x menos 5 por menos 4x más 5. Todo esto es igual a 0. Bien. Multiplicamos 9 por x, 9x, menos 9 por 1, 9, menos por x, menos x, menos por menos 5, más 5. Menos 4 por x, menos 4x, menos 4 por más 5, menos 20 es igual a 0. Ahora acá ya tenemos prácticamente despejado los paréntesis y ahora sí vamos a pasar a reducir términos semejantes. Términos semejantes, x, x, x. Entonces decimos 9x menos x, 8x. 8x menos 4x me va a quedar 4x. Seguimos con otros términos semejantes. Aquí 9, 5 y 20 son términos semejantes porque son constantes. Decimos menos 9 más 5 menos 4, menos 4 menos 20 menos 24. Todo esto es igual a 0. Bien, entonces ahora por transposición el menos va a pasar al otro lado y me va a quedar 24 positivo. Y voy a decir x es igual a 24 entre, ¿por qué entre? Porque el 4 está multiplicando, va a pasar a dividir al 24. 24 entre 4, 6. Entonces decimos x es igual que 6. Esa es nuestra raíz o conjunto solución de esta fracción. Muy bien, ahora como cuarto ejercicio tenemos un problema. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice, Carmen tiene 16 años y sus dos hermanos menores tienen 2 y 3 años. ¿Cuántos años han de pasar para que el doble de la suma de las edades de sus hermanos sea la de ella, es decir, la edad que ella tenga pasados esos años? Entonces acá tenemos que plantear una ecuación que pueda encontrar una raíz, una solución y poder de esta manera resolver esta incógnita, ¿no?
Entonces lo primero que vamos a hacer acá es poner nuestros datos. Eso es lo que ustedes tienen que primero hacer, poner los datos que nos está dando el problema. Como primer dato tenemos la edad de Carmen, ¿ya? La edad de Carmen. Nos dice que Carmen tiene 16 años. Ese es el primer dato, 16 años. Luego tenemos el hermano número 1 que tiene 2 años. Y luego tenemos el hermano número 2 que tiene 3 años. Aquí está, 3 años. Ya está, esos son nuestros datos. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño gráfico que nos ayude mejor a entender este problema. Estamos acá, ojo, en el 2020. Estamos acá en el 2020. Va a pasar un determinado número de años. Ese determinado número de años es nuestra incógnita. No sabemos cuántos años tiene que pasar para que se cumpla la condición. Pero primero, aquí en el 2020, Carmen tiene 16 años. Según el dato, el hermano número 1 tiene 2 años y el hermano número 2 tiene 3 años. Si pasa X años, ¿cuántos años va a tener Carmen acá? Entonces decimos, Carmen tendrá 16 más X, porque no sabemos cuántos años va a pasar. ¿Cuántos años va a tener el hermano 1? Va a ser 2 más X años. ¿Y cuántos años va a tener el hermano número 2? Va a tener 3 más X años. Ahí está. Ahí está mis 3 expresiones algebraicas. Muy bien. Entonces, ahora dice la condición. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a hacer acá una raya para poder utilizar esta otra parte. Nos dice acá que la pregunta es ¿cuántos años han de pasar? Aquí está, ¿cuántos años han de pasar para que el doble de la suma de las edades de los hermanos? Vayamos por partes para no entreverarnos. Primero vayamos con la suma de las edades, dice. No toquemos el doble de la suma, sino simplemente toquemos la suma de las edades de los hermanos. Entonces, ¿cuál será la suma de las edades de los hermanos pasado esos años? Va a ser 2 más X más 3 más X. Ahora sí retrocedemos. El doble de esta suma. Entonces, simplemente ponemos un corchete y vamos a multiplicar por 2 porque dice que es el doble. Sea igual ¿a qué va a ser igual? A la edad que tenga Carmen pasados esos años. ¿Cuántos años tendrá Carmen? Tendrá 16 más X. Entonces, muy bien, como ustedes ven, de forma sencilla y simple hemos podido plantear nuestra ecuación. Ahora hay que resolver esta ecuación, ¿ya? Vamos a ver de que esta parte no tiene términos semejantes, esta tampoco, entonces eliminamos los paréntesis y nos queda simplemente el corchete. ¿Qué nos va a quedar acá adentro? 2 más X más 3 más X. Se eliminaron los paréntesis. Es igual a 16 más X. Sumando términos semejantes. Tenemos acá términos semejantes 2 y 3. 2 más 3 nos va a quedar 5. ¿Y qué otro término semejante tenemos acá? Tenemos el X y X. Entonces decimos acá X más X nos va a quedar más 2X. Esto es igual a 16 más X. Multiplico este 2 que está afuera, nos va a quedar 2 por 5, 10. Más 2 por 2, 4X.
es igual a 16 más x. Muy bien, ahora vamos a pasar por transposición. Decimos 4x menos x es igual a 16 menos 10. 4x menos x nos va a quedar 3x es igual a 16 menos 10, 6. Entonces decimos acá que x es igual a ¿cuánto? A 6 entre 3. Y 6 entre 3 va a ser x igual a 2. Entonces 2 van a ser el número de años que va a pasar para que se dé esa condición de que el doble de la suma de las edades de las hermanas sea igual a la edad que tenga Carmen. Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar a ver si es que esto es verdad, si es que nosotros hemos ejecutado bien nuestra operación algebraica. Entonces decimos, si x es igual que 2, Carmen tiene ahora 16. Más 2 años que va a tener que pasar son 18. Más 2 años, esto va a ser igual a 18. El hermano 1 tiene ahora 2 años. Más 2 años que va a tener que pasar tendría que ser 4 años. Y el hermano 2 tiene 3 años. Más 2 años que va a pasar debería de tener 5. Entonces nosotros decimos 5 más 4, porque dice que la suma de las edades de los hermanos pasados los 2 años es 9. 18 tendría que ser el doble. Ya, vamos a ponerlo acá con letras, el doble. 18 será el doble de 9, efectivamente. 18 es el doble de 9. Entonces, como ustedes ven aquí, ya está solucionada nuestro problema de ecuaciones. Entonces, amigos, ahora sí, vamos a dejarles la tarea para que ustedes puedan poner en práctica todo lo dicho en esta parte.